Lo que van a aprender ahorita ustedes se supone que tienen que aprender a pesar, ¿verdad? Que van a decir, es que yo soy de contabilidad, profe. Pero ¿qué crees? Tienes que saberlos. ¿Por qué? Porque son costos, ¿sí? Tenemos que saber la potencia eléctrica de cada uno de nuestros aparatos, ¿sí? Que utilizamos en nuestra casa, en la cocina, en la sala, en donde sea, en la oficina, etcétera, ¿verdad? La computadora, etcétera. Entonces necesitamos saber cuánto consume ese aparato en kilowatt hora para poderlo pasar a cantidades de dinero, pesos mexicanos, y para saber precisamente cuánto nos cobra la Comisión Federal de Electricidad, o sea, la compañía de luz, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, en cada aparato, compañeros, bueno, aquí yo saqué 3 fotos, ¿sí? De esos aparatos más representativos. Vamos a ver esta foto, miren. Les voy a adelantar un poquito de lo que estamos ya haciendo. Todos los aparatos, ya sea un horno de microondas, una sandwichera, una waflera, el refrigerador, la televisión, la consola, etcétera, la consola de videojuegos, ¿verdad? Tienen una plaquita. Todas, si le buscan la parte de atrás, abajo, no sé, por ahí debe de estar. Y si no está la plaquita en el aparato como tal, en el manual tiene que venir a fuerzas. Es por ley, ¿sí? Esas plaquitas aparece el modelo, el número de serie, otras instrucciones, precauciones, ¿verdad? Etcétera. Pero aparece algo muy importante, que son el potencial eléctrico, los watts o kilowatts de cada uno de los aparatos. Esta es una waflera, ¿sí? Esta fue la que pude mover porque pues, casi no pesa. Por eso le saqué foto. No iba a mover el horno de microondas porque sí está un poquito pesadito. Además está hasta arriba. Y aparecen estas plaquitas donde aparece el potencial eléctrico. El potencial eléctrico de esta waflera es 650 watts. Pasado a kilowatts sería 0.65 kilowatts. También aparecen otros datos como son precisamente el voltaje o la diferencia de potencial y los hertz, que son los ciclos. Eso ya posteriormente en física 2 lo vamos a ver. Porque se acuerdan que les había dicho que en física 2 es casi la mitad del curso es pura electricidad. Casi la mitad del curso. Pero ya ahorita en física 1, al final está metiendo un poco de electricidad. Es necesario. Porque ustedes, aunque sean contadores, van a tener que meterse a los costos de una construcción, a los costos de, a lo mejor, de un auto, de una empresa, lo que fabrique la empresa. Si fabrica pan, si fabrica computadoras, si fabrica celulares, no sé. Pero se tienen que meter a los costos. Y muchas veces el costo está determinado por la cantidad de energía que gaste la empresa. Si ustedes pueden ahorrarle un poquito de costos a la empresa, pues van a ser muy buenos contadores, van a servir para la empresa, ¿verdad? Entonces es importante entender esta parte de las especificaciones de los aparatos. La tarea 14 les voy a dejar un ejercicio de campo que ustedes ahorita al ratito se los voy a adelantar un poquito. Bueno, esta es la plaquita para la sandwichera, ¿no? Que tiene 650 watts, que es el potencial eléctrico, y el voltaje o la diferencia de potencial es 120. Hay algunos que vienen con su potencial eléctrico, pero por ejemplo esta que es un módem, el módem de mi casa le saqué ahí foto, ¿verdad? Este debe de estar conectado, según la compañía de luz de Telmex, ¿verdad? Debe de estar conectado todo el tiempo, las 24 horas del día, deben de estar conectados, ¿sí? Ellos, como están conectados al igual que el refrigerador, pues se van a llevar más potencial eléctrico. Si le buscamos aquí, pues tiene un montón de códigos, etcétera, ¿verdad? Sí. Eh, Afortunadamente creo que no está mi contraseña ahí. Qué bueno. Entonces, y tienen varias cosas, pero no aparece como tal, ¿verdad? El potencial eléctrico, que son los watts, sino aparece los voltajes. Aparece el voltaje a 12 voltios
y la corriente eléctrica a 1.5 amperes. ¿Sí? Si nos dan el voltaje y la corriente, o voltaje y amperes, podemos calcular el potencial eléctrico. Entonces hay que ser observadores de cada uno de los aparatos que tenemos en nuestra casa, porque así podemos determinar cuánto nos cobra la Comisión Federal de Electricidad de que estén conectados, ¿verdad? Ah, pues es que ahora yo me gasté un pesito o medio peso en la televisión, un decir. Me cobró un peso por estar conectado, un decir, 3 horas la tele, un decir. Ah, pues ahí está, ¿no? Y se va a sumar al recibo de luz, ¿no? Entonces, puede ser que venga el potencial eléctrico, los watts en ciertos aparatos, o puede ser que vengan nada más los voltajes o el amperaje. En este caso, en este refrigerador, aparece ya los kilowatt hora, pero esto es todo el año, según dicen que va a gastar 359 kilowatt hora. Se supone que es ahorrador. Entonces, imagínense, se supone que debe de ayudar más al ambiente y todo ese tipo de rollo. Entonces ustedes pueden ver en cada uno de los aparatos, chavos, sus plaquitas para ver cuánto consume de potencial eléctrico cada uno, ¿verdad? De los aparatos que tenemos en nuestra casa. Bueno, ¿con qué objetivo? Pues como les decía, principalmente para poder calcular sus watts o potencial eléctrico. ¿Sí? Entonces aquí nos dice precisamente, ¿verdad? Que el potencial eléctrico realiza un trabajo, ¿sí? Que a su vez tiene que ver mucho con la rapidez, ¿verdad? Para poder generar un trabajo. Es, por ejemplo, si yo eh, utilizo la licuadora 10 segundos, pues voy a gastar bien poquito potencial eléctrico, porque nada, son 10 segundos. Pero si yo uso la licuadora en 2 minutos, ¿verdad? Que a lo mejor voy a hacer X jugo o no sé, algo, ¿no? O estoy haciendo la comida, etcétera, ¿no? Si hago una salsa o esto, etcétera. Pues un decir, en promedio de toda la comida, 2 minutos. Lógicamente, pues se va a llevar más potencial eléctrico. No es lo mismo yo conectar la licuadora 10 segundos a que sean 2 minutos, ¿verdad? Se va a llevar más potencial eléctrico. Entonces aquí tiene que ver mucho con la rapidez con la que se efectúa el trabajo los aparatos. Entonces la potencia eléctrica se define como la rapidez con la que un dispositivo que emplea energía eléctrica realiza un trabajo. También se interpreta como la energía que consume una máquina o cualquier dispositivo eléctrico en un segundo. ¿Sí? En tiempo, tiene que ver el tiempo aquí, es muy importante. La Comisión Federal de Electricidad no te cobra los watts o kilowatts por segundo, sino te lo cobra por hora. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver el por qué está pasando, bueno, ese tipo de situaciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí, si ustedes ven el recibo de la luz, bueno, este es mi recibo de luz, el último que me llegó. Lógicamente le quité los datos, ¿verdad? Para que no me vengan a pedrear la casa. Entonces, si ustedes se dan cuenta, vamos a hacerlo un poco más grande aquí. ¿Dónde está? Está la lupa, aquí está. Sí. Eh, la Comisión Federal de Electricidad te cobra la energía en kilowatt hora. Como yo estoy en la tarifa número 1, así que la básica, casi todos los hogares, más del 80% de todas las casas, deben de tener tarifa 1. Si tienen otra tarifa, ahí chéquenlo porque algo está pasando, ¿no? Entonces, yo consumí 148 kilowatt hora a un precio de 0.86, ¿sí? Esto de 148 es el potencial eléctrico, chavos. 148. Yo consumí 148 kilowatt hora. O sea, mi potencial eléctrico de todos mis aparatos, de mis focos, de mi refrigerador, del Wi-Fi, de la tele, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los potenciales de esos aparatos se reflejó en 148. Todavía estoy en lo básico.
Si me hubiera pasado de 150, después les explico qué hubiera pasado. Pero ahorita nada más es lo que quiero que vean, que eso es lo que precisamente cobra la Comisión Federal de Electricidad. Lo que te cobra es potencia eléctrica, ¿sí? Que son los famosos watts o kilowatts. ¿Cómo calculamos eh, la potencia eléctrica? Bueno, hay varias, pero antes de llegar a la potencia eléctrica, podemos calcular la diferencia de potencial, que es esta. Despejando, podemos calcular los voltajes o la diferencia de potencial. No confundir potencia eléctrica, que es esta. Esta está dada en W. ¿Qué es W? Los watts, ¿verdad? Aquí, con doble T. Ahí está. Está dado en watts o kilowatts. Y la diferencia de potencial está dada en ¿qué? En voltios o volts, ¿sí? En V, volts. Porque normalmente el estudiante siempre confunde eso. Una cosa es diferencia de potencial, que se mide en volts, y una cosa es la potencia eléctrica, que se mide en watts. Es lo que les decía, la plaquita de luego de cada aparato puede estar dada en watts o puede estar dada en volts o en amperes también, pero hay que diferenciarlo, ¿sí? Aquí podemos calcular precisamente el trabajo. El trabajo es igual al voltaje por la carga. Posteriormente vamos a hacer ejercicios y vamos a estar utilizando estas fórmulas. Y la potencia es igual al trabajo sobre el tiempo. Vean cuál es la diferencia. Este con este no son iguales. Diferencia de potencial es trabajo sobre carga. Y la potencia es trabajo sobre tiempo. Es diferente. No se confunda. Vuelvo a repetir, una cosa es diferencia de potencial, que se mide en volts, y una cosa es la potencia, que se mide en W, en watts o kilowatts, y la potencia se mide en trabajo sobre tiempo. Aquí está la fórmula, ¿sí? Esta es una forma para poder calcular la potencia, ¿sí? Entonces, la potencia eléctrica es igual o se mide en W, en watts. La diferencia de potencial, como les había dicho, son los voltios. La intensidad de corriente, esa sí está bien fácil, es la corriente que pasa sobre un conductor. La corriente eléctrica está dado en amperes o amperes, ¿no? Es lo mismo. En amperes o amperes. La unidad de potencia eléctrica en el sistema internacional es el watts, ¿verdad? Es como resultado de multiplicar la unidad de voltaje en dicho sistema, que es el volts, V, por la unidad de intensidad de corriente, que es el amperes, A. Entonces, ¿qué es un watts? Es la multiplicación entre un voltio o un volt con un ampere. ¿Sale? Entonces, esto es lo que significa, son los datos que luego están en los aparatos, los watts, ¿verdad? Así como los focos, ¿sí? Luego en la tienda, ¿verdad? La tiendita de la esquina que luego todos tenemos, se nos funde un foco de repente, ¿verdad? Ah, pues vete por un foco a la tienda. ¿De cuánto? De 100. Y ya vas con el de la tienda. Le dices, dame un foco de 100. ¿Pero qué quiere decir? Que es de 100 watts. Ah, dame un foco de 60. Ah, pues es de 60 watts. Bueno, esos son los focos incandescentes, los amarillos, los antiguitos, ¿verdad? Ahorita ya hay otro tipo de focos, que son los ahorradores, que también ahorran más watts. O los LED, todavía esos ahorran más. Nada más que son más caros. Pero básicamente eso tiene que ver. Y por ejemplo, si ustedes ven atrás de su pantalla o de su televisión, esa plaquita debe de decir cuántos watts consume esa televisión. Y si no la tiene, debe de tener forzosamente el voltaje o el amperaje. Y ya con eso podemos calcular el potencial eléctrico. Por ejemplo, supongamos que su tele no tiene la W, cuántos watts utiliza, pero sí tiene el voltaje y el amperaje. Entonces ya podemos calcular W.
porque podemos multiplicar volts por amperes, como yo les había dicho aquí, ¿verdad? Como les había dicho en estas diapositivas de acá. Este aparato, el último, el módem, ¿verdad? El módem de Telmex. Sí, el módem de Telmex. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Sí. El módem de Telmex no tiene W. Si se dan cuenta, aquí no se ve nada. Nada más puros códigos de ellos mismos y certificados, etc. Pero sí tiene el voltaje, que es V, y el amperaje, que es I. Entonces podemos calcular el potencial eléctrico. Ellos les llaman en Estados Unidos power, ¿no? Pero bueno, podemos multiplicarlo 12 por 1.5. Nos va a salir como 18 más o menos. Entonces, este módem, ¿verdad? Este módem tiene 18 W, o sea, 18 watts. Es bien poquito. A diferencia de una plancha que está en 1300 y tanto. La plancha sí está bien pesada, porque la plancha utiliza mucha energía. Pero la plancha no está conectada todo el día. Lo que sí está conectado todo el día es el módem, ¿verdad? Y también el refrigerador. Acuérdense que lo que más se lleva, los que más son los famosos vampiros de electricidad, son los que están conectados todo el día. Y entre ellos puede ser el refrigerador, está funcionando todo el día. Sí. También la tele, aunque no esté funcionando la tele, si está conectada, también, ¿qué creen? Se está consumiendo un poco de potencial eléctrico. Por eso de ahí la importancia que luego les dicen desconecten los aparatos. Pues sí, por dos cosas. Porque se puede estar llevando potencial eléctrico y que al rato la compañía de luz te lo va a estar cobrando poquito. Es poquito, es muy poquito, pero de todos modos te lo cobra. Por esa razón. Y por la otra razón es que podría llegar una descarga con que tengas tu regulador, se puede descomponer tu aparato. Entonces, ahí la importancia de tener la mayoría de todos los aparatos desconectados. Entonces, como les decía, el potencial eléctrico se mide en watts por segundo, que esto también puede ser en kilowatt, ¿verdad? kW. Esto sí se la tienen que aprender mucho, mucho, mucho. Kilowatt por hora, ¿sí? Kilowatt hora. A su vez, estos watts sobre segundo se pueden convertir a joules. Ya habíamos dicho en otras ocasiones, en otras clases, que los joules es la medida de ¿qué? De energía, ¿sí? La energía tiene que ver mucho con los joules, ¿ok? Entonces, todo esto lo que nos está diciendo básicamente esta diapositiva. También, ¿cómo calculamos? Aquí le vamos a poner fórmula 1, ¿verdad? Para poder calcular la potencia. Pero también tenemos otras fórmulas para poder calcular la potencia. Tenemos esta. Esta le podemos poner la número 2. Y a esta le podemos poner la número 3. ¿Sí? Vean. Hasta ahorita tenemos 3 fórmulas para poder calcular la potencia eléctrica. La 2 es cuando nos dan los amperes y nos dan la resistencia. La resistencia está medida en ohms. La número 3, la fórmula número 3 es cuando nos dan los voltajes, cuando nos dan el voltaje o nos dan el ohms. En ciertos aparatos nos pueden estar dando, en vez de los amperes, nos pueden estar dando la R, o sea, los ohms. ¿Sí? Aquí está, ley de ohms. Entonces también no puedes sacar una foto de donde hay aparatos que sacan los ohms. Generalmente son en las parrillas, cuando vas a calentar, o en las cafeteras. Ahí no te dan a veces los amperes. Casi siempre te dan los ohms porque hay mucha resistencia ahí. O en las planchas a veces te dan los ohms. Hay planchas que también te dan los amperes, ¿no? En la plaquita que está ahí. Pero generalmente te dan los ohms. Entonces, si me dan el voltaje, acuérdense que en nuestra casa el voltaje que nos llega a nosotros es de 110 a 120. Normalmente lo cierran a 120.
Entonces, si nos dan el voltaje, todas las casas están más o menos en 120. Lo elevo al cuadrado entre los ohms de la plaquita de ahí y ya puedo sacar el potencial eléctrico del aparato. ¿Ok? Pero eso ya poco a poquito lo vamos a estar viendo. También tenemos otra fórmula para poder calcular la intensidad de corriente, o sea, los amperes, por si nos dan el voltaje y los ohms. Esta es la misma que la número 2, ¿verdad? Esta es número 2 y cuadrada sobre R, nada más que aquí te la están explicando, te la están desglosando. Y aquí vamos a la potencia eléctrica de cada uno de los aparatos que tenemos en nuestra casa. Si se dan cuenta, en la parte izquierda está todo el dispositivo y en la parte derecha son los watts, que también lo podemos pasar a kilowatts de cada aparato. Entonces, si se dan cuenta, la plancha es la que se lleva un buen de potencia, ¿verdad? De potencial eléctrico de watts. Es donde se lleva más energía. Es la que si constantemente la dejamos prendida, pueden pasar dos cosas, un accidente o eh, el, ¿cómo se llama? El medidor de la luz, pues va a estar sube y sube y sube, ¿verdad? Y al rato llega el checador, el que checa el medidor de la luz, y tómala. Ahí te va tu cuentota, ¿no? Entonces la plancha es la que se lleva mucha energía. También, como les había dicho, se puede llevar un calentador de agua, una cafetera, una sandwichera, una waflera, o hay personas en ciertas casas que tienen estufas eléctricas. Esas, lógicamente, el recibo va a estar muy caro, ¿sí? No, es que yo pongo un diablito o me cuelgo del cable. Bueno, pues ten cuidado, no te vayan a cachar, porque el día que te cachen las multas están carísimas, ¿sí? Arriba de 30, 20, no sé cuánto. Y luego pues se quejan de que llega bien cara la luz, pues sí, porque tienes multas. No, es que yo ya no tengo multas. Ah, bueno, pues checa tu instalación de tu casa. A lo mejor tu instalación ya está vieja y hay cables pelados por ahí y la electricidad se va, porque se va, ¿eh? O sea, si no está bien tu instalación, la electricidad se va por el medio ambiente, ¿no? Entonces yo los años que he hecho mi recuento de mis aparatos y cuánto me cobra la CFE, hasta ahorita no ha habido hasta ahorita, no es que esté a favor de la CFE, porque pues ya ni me pagan ni nada. Al contrario, metí mis papeles ahí, ya no puedo trabajar ahí, pero no soy resentido, ¿verdad? Sino todo lo contrario. La CFE está haciendo bien las cosas, por lo menos en esto, en mi caso, de cobrarme lo justo, lo que es, ¿sí? O sea, cobra lo que es. Si yo llego a pasarme, porque de repente llega a pasar, ¿verdad? Y me paso de consumo, sobre todo en invierno. Por ahí tenemos un calentador y utilizamos más el café, etcétera, el té, etcétera. O sea, hay más calentamiento de líquidos y de la casa. Pues no consumo los 148 que vieron ahí en el recibo, ¿verdad? Ando arriba de 200 y tantos, ¿verdad? Entonces, ahí me va a llegar más caro. Y también es ahí cuando la CFE apoya más. La CFE apoya a ciertos lugares en ciertas épocas del año, ¿verdad? Hay más subsidio, ¿sí? Porque no es lo mismo si yo vivo, decir, en Veracruz, donde hace mucho calor, pues ahí constantemente las casas deben de tener un clima, ¿sí? El famoso clima, o sea, el aire acondicionado. Pues ahí el gobierno va a apoyar más. O sea, el apoyo gubernamental es mayor que en Ciudad de México, porque en Ciudad de México no hace tanto calor como en la costa a lo mejor o en otros lugares. Ahorita vamos a ver también esa parte. La licuadora más o menos son promedios, está en 400, el radio bien pequeñito, ¿verdad? Bueno, dan ese radio de bolsillo. Grabadora 10 es un promedio, ¿eh? No se aplica así al 100%, porque acá supongamos el foco 60, pero también hay de 100. Yo me acuerdo que hace años yo consumía de 100, de 100 W o 100 watts, ¿no? Después me di cuenta que llegaba algo caro el recibo y además de que mi refrigerador ya también estaba viejito y tenía una computadora de esas grandotas, ¿verdad? Pues llegaba caro.
lo que hice fue renovar algunos aparatos, los que pude económicamente, y cambiarlos a ahorradores. Entonces, de focos de 100 watts, los pude pasar hasta 25, más o menos. Más o menos 25, ¿sí? Pero ya estos últimos años, ¿estos qué? 3 años, poquito que ya bajaron un poquito más los LED, ya todos mis focos son de 10 watts. Por eso, si ustedes ven, mi recibo de luz no llega tan caro. Además de que pues el refrigerador ya lo cambiamos, ¿verdad? Ese refrigerador que yo lo cambié hace como 3 años. Era de hace como 17 años. Bueno, yo llevo 20 años con mi esposa. Entonces, ese refrigerador era como de hace 17 años. Entonces ya estaba viejito. Y pues consumía muchos watts, ¿sí? El televisor también. Yo tenía un televisor hace unos años de los antiguos, ¿verdad? Que no eran de LCD o LED, ¿no? Consumían muchos watts. Pues ahorita ya los LED pues andan entre, no sé, 25, 50, dependiendo, ¿verdad? El número de pulgadas que esté. Pero bueno, esto es una representación más o menos de cuánto utilizan de energía cada uno de los dispositivos, compañeros. Entonces, ojo, si ustedes no quieren que les llegue tan caro la luz, poner atención en estos aparatos, ¿no? Por ejemplo, la plancha, calentador de agua, cafeteras, ¿verdad? Sandwicheras, wafleras. Eh, si tienen estufa eléctrica, pues ahí les encargo. Todo eso, ¿no? Para que no les llegue tan caro el recibo de... Y bueno, a lo mejor ustedes pues todavía están jóvenes, no lo pagan, pero pues que les digan a sus papás qué onda que está pasando, ¿no? Aquí vamos a los problemas. Son 6 problemas resueltos y uno que tienen que resolver. Vamos con el primero. Este nada más es representativo para poder calcular el potencial eléctrico. Esta es una batería de un auto, ¿sí? Aunque sean de contabilidad, tienen que saber que las baterías de los carros en el 2021 todavía son de 12 voltios, corriente directa, ¿sí? Y que hay de diferentes amperajes, ¿no? Pero esta tiene 50 amperes. Entonces, V vale 12, aquí está, V vale 12 y EI vale 50 amperes, ¿vale? Entonces ya tenemos los dos datos. ¿Qué nos pide? Calcular la potencia desarrollada de dicho motor eléctrico. Bueno, aquí está. Nos piden P. ¿Con qué fórmula? Con la 1 que habíamos puesto aquí desde la primera fórmula, ¿verdad? Aquí está. Esta. Está al revés, B por I. Ahorita ellos lo pusieron I por B. Bueno, pues es lo mismo, el orden de los factores no altera el producto más en multiplicación, ¿verdad? Entonces es con la fórmula número 1, que es esta. Y lo único que se va a hacer es una multiplicación de 50 amperes por 12 voltios. Esto nos da 600, ¿qué? 600 watts. Esto lo podemos convertir a ¿qué, compañeros? Lo podemos convertir a kilowatt. Entonces aquí esto va a ser 0.6 kW, que es lo que le interesa a la compañía de luz, ¿verdad? Saber cuántos kW yo estoy haciendo. Bueno, pero es para un carro, ¿sí? Vamos al otro que ya es en una casa. ¿Sí? Esto significa que en el lapso de un segundo, 600 joules de energía eléctrica se transforman en energía mecánica. ¿Sí? Acuérdense que tiene que ver con watts segundos. Esto es igual a joules. Entonces, es lo que nos está explicando esta diapositiva. Vámonos ya a algo un poquito a lo mejor más común para ustedes, que es prender un foco, ¿verdad? ¿Sí? Entonces tenemos un foco de 150 watts, poco grande, consume mucho, pero bueno. Y el voltaje o la diferencia de potencial es 120, compañeros. Entonces aquí están los dos datos, ¿verdad? Potencia acá, ¿verdad? Y el voltaje por acá. Bueno, ahí está. Ya están los dos datos. Calcular inciso A, obtener
la intensidad de la corriente eléctrica que circula por el filamento. A partir de la fórmula número 1, podemos despejar la I, ¿sí? Es decir, V está multiplicando a la I, pasa al otro lado dividiendo. Es algo básico de matemáticas. Entonces, V está multiplicando ahí, pasa al otro lado dividiendo a la P. Y aquí está, el despeje. ¿Sale? Entonces, el inciso A ya se supone que ya podemos resolverlo. ¿Sí? Y aquí está. Y es igual a P entre V. P vale 150 watts y V 120. 150 entre 120 nos da 1.25 amperes. ¿Por qué amperes? Porque acuérdense que W era amperes voltios. Entonces, voltios arriba y voltios abajo, nos queda arriba el ampere. Queda solito el ampere. Entonces, estas son las unidades de la corriente eléctrica. Es decir, ese foco tiene una corriente eléctrica de 1.25 amperes. Si nosotros tuviéramos por ahí un multímetro, podríamos checar el amperaje, ¿no? Sí, de hecho, en las prácticas de física sí se tienen que hacer. Tendríamos que ir al laboratorio, poner ese foco, ¿verdad? De 150 watts, a hacerlo pasar por 120 voltios y checar en el multímetro que es 1.25 amperes. ¿Sí? Hay un aparato especial para checar el ampere, el voltios, etc. ¿Sí? Pero bueno, ahorita eh, después vamos a ver cómo se utiliza un multímetro, pero eso ya tendría que ser en física 2, pero bueno, esa es otra situación. Inciso B, aquí nos dice ahora el inciso B, que nos pide el valor de la resistencia. Acuérdense que un foco, sobre todo los antiguos, tienen un filamento así, ¿verdad? En el interior. Y en ese interior, ya les había explicado, que se empiezan a aglomerar aquí todos los electrones, todos aquí. Todos empiezan así. Y si ustedes lo ven así detenidamente, hasta empieza como a deslumbrar, ¿no? Sí, todo ese filamento les deslumbra, ¿eh? Pues es una resistencia, que es un filamento más pequeño que estos rojos que están aquí. Se convierte en amarillo. Están chocando los electrones. Al chocar generan calor y al generar calor, pues producen luz. ¿Sí? Por eso cuando vemos ese foco incandescente de los antiguos, ¿verdad? Que son transparentes, cuando lo hacemos pasar por la corriente eléctrica, pues hasta nos deslumbra, ¿verdad? Lo vemos y ay, como si viéramos el sol, ¿no? Entonces, y así se queda deslumbrado un ratito nuestros ojos, ¿no? Entonces, lo que nos pide es calcular la resistencia, ¿verdad? Eléctrica de ese foco, compañeros. ¿Con qué fórmula? Aquí está, con esta, que es la número 2 que habíamos puesto nosotros anteriormente acá. Aquí está, la número 2. ¿Sí? En las anteriores diapositivas. Entonces, ahí, esta es la número 2. Nos piden despejar R. Entonces, R está multiplicando con I al cuadrado, pasa al otro lado dividiendo la P. Y aquí está. Es el despeje que se hizo. Y ahora sí, sustituimos. P sigue valiendo 150 watts. Y la I es 1.25. ¿De dónde sacamos? Pues del resultado de acá. ¿Verdad? Aquí está. Este es el resultado. Este se va a elevar al cuadrado 1.25, queda 1.5625. La división entre 150 y 1.5625 nos da 96 ohms. ¿Sale? Eso es lo que nos da. Nos da 96 ohms. Acuérdense que W es V por A o voltios por amperes. Y A, como lo elevamos al cuadrado, pues se quedó 1 ampere arriba y 2 amperes abajo. Nos queda un solo ampere abajo. Voltios entre amperes son los ohms. ¿Sí? Esta figurita que está aquí, ¿verdad? Que parece omega, ¿sí? Es volts entre ampere, que son los famosos ohms. Cada que yo diga ohms quiere decir que es voltios entre ampere. Y la resistencia de este foco
son 96 ohms. Eso C, ya va un poquito lo más interesante. Básicamente nos está pidiendo, ¿verdad? El trabajo que realiza pues, la energía eléctrica en kilowatts del foco, ¿verdad? Pero va a estar conectado 1 hora 45 minutos. 1 hora 45 minutos. Esto en decimales, ¿cuánto sería? ¿Sí? Aquí está. Primero hay que enfocarnos en el tiempo. Ya tenemos 1 hora que va a estar conectado. Bueno, es 1 hora. Pero no le vamos a poner 1.45 porque así no funciona. Tenemos que ponerlos en decimales, es decir, 45 minutos lo pasamos a horas. Eso de la regla de 3 se supone que ya lo sabemos, ¿verdad? Y sabemos que 1 hora son 60 minutos. Entonces, convirtiendo 45 minutos a horas es un cuarto de hora, o sea, 0.75. 45 por 1 entre 60 nos da 0.75. Más la hora que ya teníamos es 1.75. ¿Sí? 1.70. Entonces, 1 hora 45 minutos se simboliza, ¿verdad? En número 1.75. ¿Sale? Para poder calcular el trabajo, se calcula esta fórmula que es potencial por tiempo. Entonces, el potencial sigue siendo 150 por 1 hora 75. Esto nos da 262.5 watts hora. Es decir, ¿verdad? Si lo dividimos entre 1000, esto, ay, ahora sí que se me movió. Si lo dividimos entre 1000, ¿cuánto nos va a dar? Pues el resultado que está ahí adelantito. ¿Sí? 1000. Vamos a dividirlo entre 1000, chavos. 262.5 entre 1000 nos da 0.26 kilowatt hora. Aquí está. Kilowatt hora. ¿Qué es lo que le interesa? Les vuelvo a repetir a la CFE. Ese foco gastó 0.20 o hizo de trabajo 0.26 kilowatt hora, que es el inciso C. 0.26 kilowatt hora. Acuérdense que así nos cobran el servicio de luz, los kilowatt horas. ¿Se acuerdan que ahorita les puse, ¿verdad? Les puse en las otras diapositivas los kilowatt hora. ¿Sí? Aquí está. Kilowatt hora. Eso es lo que le interesa a la compañía de luz. ¿Cuántos kilowatt horas tú tuviste en tus aparatos? ¿Sí? O kilojoules. ¿Cuánto fue? Kilowatt hora. Ah, pues este fue 148. En total de todos sus aparatos y todos sus focos, etcétera, él gastó 148. Pero bueno, para el ejemplo, ¿sí? Para el ejemplo fue poquito, ¿verdad? 0.26. Bueno, como quiera, no es mucho. Pero ahora va algo que es interesante. El inciso D, que nos pide el costo de la energía consumida. La CFE en el 2021 nos está cobrando con un servicio básico 0.86 pesos por cada kilowatt. Entonces podemos multiplicar 0.86 por 0.26. Esto nos da 0.223 pesos. O sea, porque el foco estuvo encendido 1 hora 45 minutos, yo más o menos me gasté 22 centavos. ¿Sí? Son datos reales, o sea, actuales del 2021. ¿Sí? Es decir, si yo pongo un foco prendido en un cuarto, en la sala, donde esté, 1 hora 45 minutos, yo me voy a gastar o le voy a pagar a la CFE 22 centavitos, más o menos, ¿no? Van a decir, es bien poquito. Pues sí, pero no nada más tienes un foco, tienes muchos focos en tu casa y no nada más tienes focos, tienes televisiones, esas gastan más.
Tienes consolas de videojuegos, o sea, todavía gastan más, el refrigerador gasta más, la plancha también, y así. Vele sumando esos piquitos, y te va a llegar algo, ¿sí? ¿De dónde saqué este 0.86? Bueno, nos podemos ir al internet, chavos, y aquí le podemos poner en Google tarifas de la CFE 2021. Y se dan cuenta, esta es la tarifa 1, está en 0.86, cuando es consumo básico. O sea, cuando no pasas de 150 kilowatts. Intermedio, cuando pasas de 150 hasta 450, te van a cobrar ya un poco más porque ya estás consumiendo más. Acuérdense que entre más gastamos luz, pues más te van a cobrar. Y además el apoyo gubernamental va a ser menor, ¿sí? Y aquí debe haber otra columna que no la hay, pero aquí debe haber consumo excesivo. Aquí el consumo excesivo es a partir de 450 para tarifas. Entonces, más o menos tienen que sacar por kilowatt, ya te está cobrando 2 pesos con 50 centavos, 50 centavos hasta 3 pesos, dependiendo del lugar, el estado, ¿verdad? De la República, y dependiendo también la estación del año, ¿verdad? Que no te cobran igual en verano que en invierno, o etcétera. Tiene que ver mucho dónde estás también ubicado. Pero esto ya posteriormente lo vamos a estar analizando, ¿sí? Entonces, de aquí se saca esto, 0.86, ¿verdad? Es de estas diapositivas. Estos son los datos que nos cobra la CFE, ¿sí? Actualizados. Hay que estarlos actualizando porque pues, constantemente puede ser que la CFE actualice sus tarifas y pues es eso. Vamos al cuarto, perdón, al cuarto ejemplo. Espero que no se cansen mucho, pero es que este tema sí es un poquito largo, ¿no? Parte de, vuelvo a decir, a veces dicen que no hay que proyectarles más de diapositivas o 40 minutos porque el alumno se aburre, pero bueno, tenemos la ventaja del video que le pueden pausar, pueden hacer otras cosas, etc. Entonces, aquí le podemos poner que el número 4 nos están pidiendo, pues, inciso A, la potencia eléctrica, o sea, los watts, que desarrolla una parrilla que recibe una diferencia de potencial de 120, ¿verdad? Entonces, 120 es el dato. Y una corriente, una I, ¿de cuánto? Ah, que la canción. De 8. Bueno, ahí está. Entonces, pues ya tenemos el voltaje y la intensidad, aquí está, con esta fórmula, ¿para qué la andamos buscando, verdad? Entonces nos vamos a la solución y es 8 por 120 y nos da 960 watts, que esto es igual, ¿verdad? Kilowatts, ¿a qué? A 0.96 kilowatts. Estos 960 watts es precisamente de una parrilla eléctrica. Pero yo les había enseñado aquí la foto, ¿verdad? De esta waflera, ¿sí? Esta waflera es 650. O sea, todavía la parrilla que estamos viendo en el ejercicio, en las otras diapositivas, pues es más grande. O sea, calienta más, tiene más resistencia, ¿sí? Nos había salido el inciso A 960 y esta son 650. Está un poquito más chiquita porque pues, es una wafler. Y la otra pues es una parrilla, miren. Esta es una parrilla eléctrica, una parrilla. ¿Y cuánto nos dio de resultado? ¿Sí? ¿Cuánto nos dio de resultado? 960. 960 y la que tenemos nosotros aquí es 650. Y está más pequeñita. Se lleva menos, pero esta se lleva un poquito más. ¿Sale? Entonces lo que yo quiero es que más o menos estén entendiendo lo que está pasando, ¿no? En nuestros ejercicios, ¿sí?
Bueno, ese es el inciso A. El inciso B, que nos dice la energía eléctrica consumida kilowatt hora al encontrarse encendida la parrilla durante 15 minutos. Entonces la parrilla la van a usar 15 minutos, nada más. Necesitamos el trabajo para este. Entonces, ¿cuál es el trabajo? El trabajo se calcula así. Trabajo es igual a potencia por tiempo. El tiempo son 15 minutos. Pasarlo a horas nos da 0.25, es un cuarto de hora. ¿Sí? O sea, 15 minutos es un cuarto de hora. Todos sabemos eso. 15 minutos es un cuarto de hora. O sea, 0.25. Entonces hacemos una regla de 3 y se comprueba, ¿no? Multiplicando la potencia que nos dio, que es esta, ¿verdad? 0.960 por el tiempo que vimos en la diapositiva esta. Aquí está el tiempo, ¿verdad? Entonces, esto por esto nos da el trabajo 0.240 kilowatt hora. Entonces ya calculamos el trabajo. Y ahora lo que nos pide es el inciso C, ¿verdad? Que es cuál es el costo del consumo de energía eléctrica de la parrilla si el precio de kilowatt hora de la compañía de luz es de 86 centavos, ¿sí? O 0.86. Entonces lo que nos salió del resultado del trabajo por el costo, 86 centavos o 0.86 pesos. Esto nos va a dar 0.206 pesos. Más o menos son 20 centavos. Entonces nos está costando, ¿verdad? 20 centavos que la parrilla esté conectada 15 minutos con un potencial eléctrico de 960 watts. Entonces sí es importante entender esto. ¿Qué pasa si lo cambiamos y ponemos el de la sandwichera? Aquí fueran 650, entonces aquí serían 0.65 por 25, pues va a ser un poquito menos. Va a ser 0.15, no sé, más o menos, ¿sí? Para la waflera. Entonces lo que yo quiero, chavos, es que ustedes agarren todos sus aparatos, chequen la plaquita de las fotos que les puse y revisen para la tarea 14 cómo calculamos cuál es su potencial eléctrico, cuál es su trabajo y al final cuánto nos está costando dejar encendido cada aparato. ¿Sí? Pero bueno, ya eso posteriormente se los voy a explicar un poquito más a detalle posteriormente en la próxima clase. Número 5. Un foco incandescente común presenta las siguientes especificaciones. 150 de potencial eléctrico. Entonces, aquí está el potencial eléctrico, 150. Voltaje, ¿verdad? Voltaje, 120. Acuérdense que todas las casas, casi todas las casas están en 110, 120, es el voltaje. Algunas son de 220, pero casi todas son de 110, 120. Suponiendo que este elemento está conectado al voltaje especificado, determinar, inciso A, el valor de la corriente que pasa por el filamento. Entonces aquí nos piden la I de intensidad de corriente. El valor de la resistencia del filamento. Bueno, aquí nos piden la R. Aquí primero se aconseja calcular la R, la resistencia, porque pues ya tenemos esta fórmula que es la número 3 de las diapositivas que yo les había puesto aquí. La R está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando a la P, después la P está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo y esta es la fórmula. ¿Sí? Para poder calcular el inciso P, que es la resistencia. Entonces aquí lo que vamos a hacer es poner 120 al cuadrado entre 150. ¿Sí? Que es lo que se dice. 120 al cuadrado entre 150 nos da 96 ohms o voltios sobre amperes. Entonces ya sacamos el inciso B. Ahora vamos al inciso A, que es lo que nos pedía desde un principio. Corriente. ¿Cómo la calculamos? Con esta fórmula que ya también se las encerré en otras diapositivas. El voltaje vale 120. La R es 96, este que nos salió aquí.
96. 120 entre 96 nos da 1.25 amperes. ¿Sí? Voltaje entre voltaje se cancela y nos queda 1 sobre amper. 1 sobre amper se hace la ley del sándwich, o extremos por extremos y medios por medios, y al final amper sube al nivel del igual. Y esto nos da 1.25 amperes. Ejercicio número 6, que es el último, calcular el costo del consumo de energía eléctrica originado por un foco de 75 watts que dura encendido 30 minutos con un costo de 0.86 pesos. ¿Sí? Son datos actualizados. Entonces, pues la P es 75, ¿verdad? El tiempo, 30 minutos. Esos 30 minutos se van a pasar a horas. 30 minutos es media hora, ¿sí? O sea, 0.5. Y por medio de esta fórmula vamos a calcular el trabajo para poder calcular el costo. Entonces, estos 75 watts se pasan a kilowatts. Ya les había dicho que se divide entre 1000. Ahí está. Por medio de esta fórmula se calcula el trabajo. Esto que está aquí lo pasamos para acá. Y el tiempo, porque es potencial eléctrico en kilowatts por el tiempo en horas. El tiempo en horas es 0.5, ¿verdad? Aquí está. Aquí está 0.5, con lo que nos salió de 0.75. El trabajo nos da 0.0375 kilowatt hora. Ahora, para pasar el costo, nada más lo multiplicamos por 0.86, que es el precio de la compañía de luz, y nosotros vamos a estar pagando 0.0322 pesos. ¿Ok? Y por último, el último ejercicio, eso lo tienen que hacer ustedes, nos pide calcular la potencia eléctrica de un tostador de pan, cuya resistencia es ¿de qué? De 40 ohms, en el cual circula una corriente ¿de qué? De 3 amperes. Entonces, aquí es I al cuadrado por R, ¿sí? Que es la fórmula número 2. Entonces ya con esta fórmula van a poder calcular el ejercicio número 7, que es parte de la tarea que tienen que hacer ustedes. Ya les ayude un poquito. Hasta ahorita es este libro es la bibliografía, de aquí me basé yo todo. Bueno, desde hace mucho tiempo me baso en esos ejercicios. Yo les recomiendo este libro, está muy bueno porque aquí te explican bien cómo hacer todo de cada uno de tus aparatos, ¿verdad? Entonces, física para bachillerato. Hay otros, pero para bachillerato es muy bueno. Ok. Bueno, estas son las diapositivas y ya por último vamos a explicar la parte de cómo nos cobra la CFE la luz, ¿verdad? Como decimos nosotros, la luz. No debemos decir la luz, ¿verdad? Sino corriente eléctrica, pero bueno. Tenemos, como les había dicho, tenemos que ver precisamente qué tarifa estoy yo, ¿verdad? Pues bueno, yo estoy en la tarifa 1. Aquí está. ¿Dónde está? Aquí está. Lógicamente le quité los datos, ¿verdad? Tarifa 1. Aquí está el mes de facturación. Y ahorita lo vamos a hacer un poquito más grande aquí. Si se dan cuenta, aquí hay una que dice lectura anterior. Hay una persona que trabaja en la CFE y que trae su aparatito o su libreta y checa el medidor. Y el medidor tiene lectura anterior. Por ejemplo, a mí ya es el segundo que me lo cambian del digital. ¿Qué? Sí, es el segundo que me lo cambian. Y porque según ya no se veía, que según le daba el sol y se veía muy amarillito, ¿no? Y ya no se veía ahí bien la lectura. Entonces a todos los vecinos nos volvieron a cambiar el digital, porque ya tenemos uno digital, pero nos volvieron a cambiar otro. Entonces aquí, ¿verdad? Pasa esa persona, ¿verdad? Cada 2 meses y con su aparatito o su libreta checa cuál fue la lectura anterior del medidor.
Ah, pues el anterior fue 714, que fue como por el 16 de marzo, 714. Volvió a pasar como por el 14 de mayo y ya aumentó a 862. Es decir, si restamos 862 menos 714, esto nos da un consumo de 148 kilowatts. Aquí está, 148 kilowatts, porque es el básico, aquí hasta nos pone, tarifa 1 básico. Todavía entré en básico. Si me hubiera pasado de 148 y hubiera llegado a 151, aquí ya hubiera sido básico intermedio, porque te lo desglosa. Después del básico va el intermedio y luego ya el excedente. Pero bueno, yo todavía rayé apenas, ¿verdad? Apenas. Pero sí hay bimestres que sí me paso y que ya estoy en intermedio, por como les explicaba, ¿no? Entonces, 862 menos 714 son 148 kilowatts, multiplicado por la tarifa que ya les enseñé en Google, ¿verdad? Cómo están las tarifas. 0.86 con el básico, entonces 148 por 0.86, yo pagué 127.42 pesos, ¿verdad? Pero esta es nada más la energía, pero acuérdense los impuestos, ¿verdad? Que pagar impuestos, entonces son 20 pesos de impuestos, ya sube a 147. Más el DAD, que es el DAD, que es Derecho a Alumbrado Público, algo así. O sea, el alumbrado que está en la calle, ¿verdad? Las lámparas que están en la noche, nosotros lo pagamos, ¿eh? No es que sea cortesía del gobierno, o sea, esa luz que para que no te asalten, no te roben, etcétera, eh, nosotros la pagamos y se le va directamente a la delegación o al municipio. No se va a la CFE, se va a la delegación. Entonces, son 12 pesos más el redondeo, etcétera, son 160 pesos. Si se dan cuenta, aquí dice apoyo gubernamental. No porque yo sea maestro a mí me apoyan, no, a todo mundo nos apoyan, a todas las casas, si ustedes ven sus recibos de luz, a todos los apoyan. Si yo consumo poquito, me apoya mucho el gobierno. Si yo consumo mucho, si estoy por aquí, aquí está mi flechita. Si mi flechita estuviera acá, el apoyo gubernamental sería bien poquito. ¿Sí? Aquí nos dice, este gráfico refleja tu nivel de consumo. A menor uso, mayor apoyo. O sea, si tú usas menos la luz, te van a dar mayor apoyo el gobierno. ¿Sí? Y eso se puede decir que es justo, ¿no? Ok. Entonces, he ahí la importancia, compañeros, que tenemos que entender más o menos todo esto. Estos ya son otro tipo de situaciones que más o menos son datos de la costo de energía del mercado por mayorista. Este ya es otra cosa. Pero así tenemos que entender nuestro recibo de luz, chavos. ¿Sí? Aquí está el periodo que pagamos. Acuérdense que pagamos cada 2 meses. Número de medidor, etcétera. Aquí le quité unos numeritos para que no. Por si alguien trabaja en la CFE y va a saber dónde vivo. Bueno, entonces ese es el asunto. Ahí está. Eh, bueno, esto es en base a lo que es como les decía, el gobierno apoya a todo mundo, no nada más a mí, a todo mundo, ¿verdad? Porque como les decía, si no apoyara, pues el precio de la gasolina no estuviera en 20 pesos, estuviera en 30 y tantos pesos. Y yo tendría que pagar 400 y tantos pesos. Vamos a ver un ejemplo así rápido ya. Supongamos que en el periodo de mayo-junio se consumió 480 kilowatts. Vean, es bastante, ¿no? 480, cuando aquí fueron nada más 148. Este ya no es básico, bueno, el ejemplo, ¿verdad? Ya no es básico, sino también es intermedio y excedente. Entonces la compañía de luz te dice, ok, tuviste 480. Los primeros 150 kilowatts te los voy a cobrar a 0.86 pesos. Entonces 0.86 por 150 me da un valor de 129.9 pesos. Pero son los primeros 150 kilowatts. Todavía me faltan 330. ¿Verdad? 150 menos 480 me faltan 330 que pagar. Y te dice, ok, ya después tu kilowatt 151
hasta el 450 lo vas a pagar a 1.05 pesos. Entonces, los siguientes 300 kilowatts vas a hacer la multiplicación de 1.05 por 300 kilowatts hora. Esto nos va a dar un costo de 315.3 pesos. Pero todavía no acabo porque 300 más 150 nos da 450. Todavía me faltan 30 porque yo consumí 480. Entonces aquí están los 30. Pero ¿qué crees? Ya te pasaste de 450. Ya no eres intermedio. Ahora vas a hacer ¿qué? Excedente. Porque así son las reglas. Así son las reglas de cobro de la CFE. ¿Sí? Entonces, 30 por 2.5, ¿cuánto nos da? 73 pesos. Son 73 pesos de nada más 30 kilowatts. Imagínense. De nada más 30. Porque ya te pasaste. Y hay otros en otros estados que les cobra más de esto. ¿Sí? O menos, dependiendo. Entonces, ya sumados todos, que son lo que puse en negrillas, 129, más 315, más 73, esto nos va a dar un costo de 518.67 pesos. Es pura energía. Pero más impuestos, esta persona va a estar pagando como 600 pesos, más el DAP y todo eso. Más o menos como 600 pesos, más o menos. ¿Sí? Porque consumió 480. ¿Sí? Vean la diferencia con este. Este que se consumió 148. ¿Cuánto se pagó? 160 pesos. ¿Sí? Pero este que consumió 480. He visto hogares que consumen arriba de 1000 y tantos. Bueno, yo, a lo mejor ha de ver hasta más grandes, ¿no? 1000 y tantos, 2000 kilowatts, pero es que algo está fallando. A ver, tu instalación, chécala. Algo está fallando. O tienes una multa también, ¿no? O sea, es que me llega bien caro. Pues es que tienes una multa, mano, porque tuviste un diablito y te cachó la CFE. No, es que los mismos de la CFE te los ponen, ellos mismos hacen ese business y todo. Pues tú para qué te prestas a eso también, ¿no? No, es que un vecino me colgó de acá y yo no sabía, nada, ¿cómo no sabes? Aquí nadie es ignorante, ¿no? Entonces, ese es el problema, compañero, que lo puede llegar caros por esos factores, ¿no? No es que tenga la culpa a veces la CFE. Pues es eso lo que les quería decir, más o menos. La próxima clase, que es la tarea número 14, lo que van a hacer ustedes es sacar, bueno, ya les estoy adelantando, ¿eh? No debería, pero bueno. La tarea 14, lo que van a hacer ustedes es sacar todas sus plaquitas de todos sus aparatos. Todas sus plaquitas, el módem, el calentador, el refrigerador, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y van a sacar sus Ws. Ya les había dicho, si no hay Ws, se pueden calcular V por A, voltios por ampere. Una vez que saquen todos sus W por ejemplo, supongamos que es un calentador, ¿no? Ah, pues es que yo lo utilizo 2 horas a la semana. Bueno, esas 2 horas multiplícalas por cuántas semanas tiene 2 meses. Pues son 8 semanas. 8 por 2, 16 horas. 16 horas por el potencial eléctrico, tanto. Ya salió el trabajo. Una vez que ya tengas el trabajo, lo multiplicas por tu tarifa. ¿Sí? Checas tu tarifa de tu recibo, que sea tarifa 1 y que esté en básico, ¿verdad? Lo multiplicas, supongamos que es 0.86 y ya te va a salir. Pues nada más para el calentador o para el refrigerador, pero te falta la plancha, te falta la cafetera, te falta tus televisiones, te falta tu módem, te falta tu consola de videojuegos, todo eso. ¿Sí? Entonces, de eso va a constar la tarea número 4, chavos. ¿Sí? Y pues eso es la tarea, chavos.